Es una liberación, al final llevamos muchas semanas intentando cerrar esto y bueno, al final el domingo lo conseguimos. Fue un alivio porque por lo que te decía, llevamos muchas semanas con esto y ahora disfrutarlo el sábado con nuestra gente. La primera parte sí que es verdad que fue un partido más igualado porque no hubo muchas ocasiones para los dos equipos, pero bueno, en la segunda parte, a raíz de que van pasando 2 minutos y otros resultados, pues vas sabiendo cómo van avanzando, pues la verdad que a ellos solo les valía la victoria y se tiraron en casa con su gente, que había bastante, y apretaron. Son jugadas muy rápidas que te pasan y sí es verdad que las tres pues intento aguantar y quedar lo más alto posible y eso son acciones que me toca decidir en décimas de segundo e intento quedarme lo más alto posible y no moverme y consigo sacar las tres. También tienes que tener a veces esta pizca de suerte que en partidos anteriores no estábamos teniendo, como partidos con Palencia, que tienes un gol en propia, varias acciones en varios anteriores que vas encadenando y la verdad que el domingo pues tuvimos la suerte de que esos balones se fueran al palo y no entrasen. La verdad que la noche antes pues me encontré un poco mal, ni cené, me encontré con fiebre, la verdad que fue un poco jodido, pasé una noche un poco complicada y jugó el partido un poco estando un poco en malas condiciones, pero si tengo que firmar que sean todas semanas así a partir de ahora, pues que sea, ¿no? El sábado pues tenemos un partido con nuestra gente para cerrar el año, pero bueno, yo creo que hay que afrontarlo con el mayor respeto posible, hay que ser profesional hasta la última jornada y afrontarlo con las ganas y como otra semana más e intentar ir a por los 3 puntos, porque al final es una jornada más de liga y a mí me gusta que cuanto más arriba puedas quedar, pues mucho mejor. No es lo mismo quedar octavo que quedar 13º, entonces yo creo que el equipo tiene que ir a por los 3 puntos y poder disfrutar de verdad con los 3 puntos con nuestra gente.